¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este primer video del lunes con una aclaración necesaria, algo que lo imponen las circunstancias de las grandes discusiones que hubo en los foros de los videos anteriores cuando se citó el tema de la diferencia de pesos entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Las diferencias de peso que están establecidas, al menos dentro de la narrativa, en apenas dos divisiones. Se habla de que Terence Crawford sube de 154 a 168. Se habló de tres divisiones en algunos de mis videos y eso despertó realmente una verdadera guerra de ataques y defensas al hecho de que en general, incluso exboxeadores, entrenadores, personas entendidas en boxeo, niegan terminantemente que haya una diferencia de tres divisiones. El ejercicio que les traigo en este video es que no son ni dos ni tres, son cuatro. Las divisiones que ha subido Terence Crawford para enfrentar a Canelo Álvarez son cuatro. Y lo vamos a demostrar en este video a través de 10 pasos. 10 pasos que van a permitir de una vez por todas terminar con las discusiones y comprender por cuál razón la única verdad entre Canelo y Terence Crawford es que hay cuatro divisiones de diferencia que empezaron tan lejos como en el año 2023 en ese proceso hasta llegar a las que ha demostrado en estos últimos días Terence Crawford. Si no lo entienden, quédense en donde están. Ya les voy a explicar en dónde empezaron las cuatro divisiones de diferencia entre Canelo Álvarez y Terence Crawford a continuación. Son 10 los factores que nos van a permitir comprender por cuál razón hay cuatro divisiones de diferencia entre uno y otro, lo cual implica de antemano que Canelo Álvarez está obligado a ganar como sea esa pelea o va a pasar por la humillación de toda su trayectoria. Todo empezó en el año 2023. ¿Por qué en el 2023? Porque fue cuando a Canelo Álvarez le ofrecieron una pelea contra Errol Spence en aquel paquete que también incluía a Charlo. Esa oferta le fue realizada a Canelo Álvarez antes de que Errol Spence se enfrentara a Terence Crawford. La oferta era para una pelea entre 165 y 168 libras y lo que le iban a pagar a Canelo Álvarez era 55 millones de dólares, algo que en su momento el propio Eddie Reynoso dijo que estaban considerando a Errol Spence como uno de sus próximos rivales. Eso fue la número uno. Vamos a la número dos. También en el año 2023. Se realiza la pelea entre Terence Crawford y Errol Spence, la gana Crawford y allí unificó todos los cintos del peso welter. Les recuerdo, el peso welter son 147 libras. Y ese mismo día, cuando unifica los títulos, lo primero que dijo Terence Crawford, que después de esa pelea solo quería un par de peleas grandes, y entre esas peleas grandes incluía a Canelo Álvarez antes de retirarse. Repito, después que Terence Crawford venció a Errol Spence, externó su gran intención, enfrentar a Canelo Álvarez y luego retirarse. La número 3, en el 2024. Terence Crawford reiteró en febrero del año 2024, cuando aún todavía era triple campeón del peso welter, las 147 libras, dado que si ustedes no lo recuerdan, la Federación Internacional de Boxeo le quitó el cinturón y lo ganó Jaron Ennis. No afrontó la obligatoria, le quitaron el cinto, quedó con tres, aún siendo campeón en 147 libras. En febrero del año pasado, reiteró que quería enfrentar a Canelo Álvarez. Esta es la número 4. En febrero, seguimos en febrero, Terence Crawford era todavía 147 libras y Canelo Álvarez, en una entrevista que le realizó TV Azteca, rechazó esa pelea. Lo que dijo Canelo Álvarez en ese momento, insisto, en febrero del 2024, que si enfrentaba a Terence Crawford dirán que le gané porque era más pequeño que yo. Eso dijo en febrero del año pasado Canelo Álvarez. Nos vamos de febrero a junio, esta es la número 5. En junio de 2024, Turkel Ayib ya había firmado a Terence Crawford. Le había hecho un contrato, no sabemos qué tipo de contrato, pero pasó a ser parte del mundo de Turkey Crawford. Aún era campeón en 147 libras. Ese contrato se firmó antes de la pelea contra Madrimov
Y para ese momento, antes de enfrentar Crawford a Madrimov, Turkalajik prometió para el 2025 una pelea entre Canelo y Crawford. Repito, fue en junio del 2024 cuando Turkalajik prometió una pelea entre Canelo y Crawford en 2025, cuando aún Terence Crawford era campeón welter, es decir, 147 libras. El número 6 de los 10 factores que permiten demostrar las cuatro divisiones de diferencia entre Canelo y Crawford fue en agosto del 2024. Turkalajik organizó aquella pelea entre Terence Crawford e Israel Madrimov en 154 libras y por el título de la Asociación Mundial de Boxeo Super Welter. O sea, como requisito previo, tenía que subir a 154 libras. Entonces le consiguieron una pelea a modo para igualar, atención con esto, para igualar a Yermel Charlo, que subió desde 154 libras para enfrentar a Canelo Álvarez. Un requisito necesario para que no existiera tanta diferencia y para que Canelo Álvarez no tuviera que alegar que iba a enfrentar a un hombre más pequeño. Iba a enfrentar a alguien en una división que ya había enfrentado a otro, como Jermell Charlo. Claro, ese fue un requisito previo, seguramente impuesto por el propio Turkalajik, que lo puso encabezando aquella cartelera que fue, al final del día, fue un gran fracaso. ¿Se acuerdan ustedes? Se gastó mucho dinero y se recaudó muy poco en Los Ángeles, encabezada por Crawford y Madrimov. Aún Canelo no se había decidido. De hecho, no tenía buena relación con Turkalajik y además estaba en negociaciones con Jake Paul. Por eso el propio Turkalajik días después descartó totalmente cualquier posibilidad de una pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Algo que nos lleva al número 8 de los factores, pasando desde aquel agosto del 2024 a febrero del 2025, cuando en los premios de la revista The Ring en Londres hubo aquel abrazo entre Canelo y Turkalajik y un acuerdo total con un contrato de 4 peleas de Turki, un contrato que le hizo firmar Turki a Canelo Álvarez, y dentro de esas 4 peleas estaba incluida precisamente la pelea en 168 libras contra Terence Crawford, sin cláusulas de rehidratación y sin ningún tipo de pacto de peso de por medio. Iba a aceptar lo que fuera Terence Crawford, en consecuencia se incluyó en el contrato final que se arregló en la ciudad de Londres. El factor número 9 de esta historia es cuando empieza la promoción de la pelea que cambia su venta. Ya no es más indiscutible contra indiscutible, que era lo primero que había puesto sobre la mesa Turkalajik, que se enfrentaba en un indiscutible 147 contra un indiscutible 168. Se comienza a vender como que Terence Crawford sube 2 divisiones a 168 libras a buscar la gran hazaña. Y claro, en el número 10 Crawford en realidad con Madrimov solo aceptó cumplir con un requisito. Me refiero a esa pelea en 154, lo que indica que es una pelea bajo sospecha y repleta de suspicacias. Debía pelear, así fuera, una vez en 154 y por un título. Seguramente, y especulando en este aspecto, pudo ser exigencia de Canelo Álvarez o también exigencia de Turkalajik para tener mejores elementos para negociar la pelea. En un pesaje reciente, vean ustedes, llegó a las 186 libras Terence Crawford. O sea, se infló hasta el peso normal de Canelo, que usualmente camina en las 185 libras. Ahora se va a desinflar ese globo hasta 168 del pesaje y luego se volverá a inflar mediante rehidratación hasta 175 libras. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ha sido un proceso que comenzó cuando se le ofreció antes de la pelea entre Crawford y Spence, una pelea Canelo Álvarez contra Errol Spence. El que ganó fue Crawford e inmediatamente Crawford pidió una pelea contra Canelo Álvarez en el 2023. Allí comienza todo este proceso que incluye una pelea que quizás fue un esparreo exigente contra Israel Madrimov. Aquí cabe todo, cualquier especulación y cualquier sospecha. Pero lo que se buscaba es lo que va a ocurrir ahora el 13 de septiembre. Canelo contra Terence Crawford, alegando que sube apenas 2 divisiones
cuando en realidad en los números que aparecen, deberían ser tres divisiones, de 147 a 168 libras. Pero si tenemos en cuenta lo que Terence Crawford va a pesar el día de la pelea, vean ustedes aquí los números y en conclusión, Terence Crawford subió de 147 a 154, pasó por encima de las 160 libras para llegar a las 168, pasó por encima de las 168 y llegó a las 175, que serán lo que pesará a la hora de la pelea. Estando prácticamente muy cerca de lo que seguramente va a pesar Canelo Álvarez, que siempre anda entre las 178 y poco más de las 180 en sus peleas, reconocido por todo su equipo y el propio Eddie Reynoso. En consecuencia, para dejar en claro esto, esa es la única verdad irrefutable. Terence Crawford en realidad ha cumplido todo este proceso subiendo de 147 a 175 libras para enfrentar a Canelo Álvarez. Si las matemáticas no le dan, se las digo así sin mirar la calculadora, son cuatro. Cuatro divisiones de diferencia hubo cuando se empezó a negociar esta pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Se infló, obviamente, se infló hasta 186, terminará peleando en 175. No sabemos cuánto es peso efectivo y cuánto es peso inflado, pero lo que nadie jamás podrá negar es que entre uno y otro hay cuatro divisiones de diferencia, lo que significa que Canelo Álvarez está obligado, como sea, a ganar esa pelea o pasará la vergüenza de su vida.